le he puesto un título al mensaje. No soy de ponerle muchos títulos, pero le he puesto un título y es "Una mirada vale más que 1000 palabras". Así que dile al que está a tu lado, mira que te veo. Mira que te veo. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Puede levantar su mano? Queremos saludarle. ¿Hay alguien por ahí? Ahí al fondo. Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos. Bueno, pues hoy quiero hablarte a través de una mirada. A veces no hay que hablar, sino tan solo basta una mirada para que algo pueda suceder. Por eso una mirada vale más que 1000 palabras. Y en la Biblia, pues hay varios momentos descritos donde Jesús tuvo un encuentro con alguien y nunca le habló, simplemente lo miró, ¿no? Y esto es lo que yo quiero que en esta mañana podamos examinar y controlar esta situación. Creo que va a ser de bendición para ustedes, igual que ha sido para mí. Esa primera mirada es una historia que conocemos y fue el momento que la semana pasada estuvimos hablando cuando Pedro negó a Jesús. ¿Se acuerdan la historia de Pedro niega a Jesús? Bueno, pues esa historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, del 60 al 61, tenemos un poquito esta historia. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, ok. Dice así la palabra del Señor. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo que hizo, cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. El Señor se vuelve y mira a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Fíjate lo que está pasando aquí en esta historia, porque es el momento de lo que está sucediendo o de lo que está atravesando, ¿no? Ya sabemos todos de que Jesús había dado este mensaje a Pedro y a sus discípulos, y Pedro dijo que él no lo negaría nunca, que él siempre estaría ahí y que moriría si era necesario por él. Pero examinando bien estos 2 versículos, lo que nos está diciendo es que Pedro no conoce al Señor. Al negarlo es como rechazar a Jesús. No te conozco, yo no sé quién eres. Y es lo que está mostrando a las personas de las cuales le están preguntando, ¿no? Y en esta última negación se ve ese cuadro que yo quiero que usted se meta conmigo en la historia. Esa situación de recordar, porque por el medio de ese cuadro Jesús está volteando su cara hacia Pedro y Pedro se ilumina con todo lo que Jesús le había dicho anteriormente. Ya Jesús le había advertido: me vas a negar. Y cuando el Señor miró a Pedro, Jesús no le dijo nada, no le dijo ni una sola palabra. Simplemente vamos a ponernos que Jesús estaba siendo golpeado, zarandeado, quizás en esa posición, en ese instante, tirado en el suelo, y Pedro allá, y Jesús simplemente levanta su cabeza y lo mira. Quizás podemos pensar que la mirada de Jesús era una mirada tenebre, quizás una mirada de dolor, quizás una mirada de: te lo dije, tú me negarías. Podemos especular con lo que queramos. Yo creo que Jesús lo único que hizo fue levantar su cara y mirar a Pedro y decirle: a pesar de que me negaste, te sigo amando. A pesar de que me has negado y yo ya te advertí que lo ibas a hacer, te sigo amando. Por eso Pedro recordó, porque por una mirada, dice que nuestra cara es el espejo del alma, y por una mirada uno sabe el sentimiento de la persona que tiene enfrente. Fíjese que no le está diciendo ni una palabra, ni una sencilla palabra. Tan solo Jesús le había advertido anteriormente que lo iba a negar.
una mirada. Dile a la que está a su lado, una mirada cambiará tu vida. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que en el momento que lo miró, que en el momento que Jesús miró a Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Que Pedro se acordó de todas las palabras que Jesús le había dicho. ¿Alguna vez usted ha tenido miradas que le recuerdan algo? Sobre todo los que somos hijos con nuestros padres, ¿no? No hagas esto porque tal, porque cual. Y cuando pasa, mi padre me lo advirtió, mi esposo, mi esposa me lo dijo. Porque es que es en ese momento que Jesús le está mirando y que Pedro se acordó y nos hace hacer una referencia a todos nosotros de que muchos, por no decir todos, hemos pasado por ahí. Pero ¿saben qué? Yo creo que Pedro, a pesar de haberlo negado, pero en el fondo de su corazón, Pedro no quería negarlo. Yo creo que él, como humano, pues lo negó, pero dentro de sí no quería negarlo porque él estaba ahí viendo todo lo que Jesús estaba aconteciendo, viendo todo lo que Jesús estaba atravesando. Esos golpes, esos esputos, esas malas palabras, esa cruz sobre su cuerpo, esas laceraciones que Jesús tenía, heridas, sangrado, y Pedro estaba observándolo. Por eso creo que él no quería negar a Jesús, aunque terminó haciéndolo. Porque hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero en nuestra humanidad las terminamos haciendo. Hay cosas que se nos ha dicho que no hagamos, pero en nuestra chicha, en nuestra carnalidad, acabamos haciéndolas, ¿no? Y hay momentos al cual yo me agarro. Y porque si Pedro se hubiese querido negar a Jesús, yo creo que no lo hubiera perseguido. Yo creo que si Pedro realmente en su corazón estaba el negar a Jesús, bueno, lo atraparon, hasta luego, chao. Pero algo dentro de él estaba el seguir a Jesús. Eso nos ocurre a muchos de nosotros, que aun sabiendo que hay cosas que no tenemos que hacer, que hemos sido advertidos, se nos ha dicho o se nos ha dejado de explicar, las hacemos, pero seguimos mirando a Jesús. Aunque haciendo lo que no tenemos que hacer, lo estamos negando, lo estamos rechazando, pero seguimos cerca de Jesús, mirando los acontecimientos. Y sinceramente creo que somos muchos como Pedro, que amamos a Jesús por dentro a pesar de nuestras negaciones. Escúcheme bien. Algo que estoy aprendiendo en estos días es que ofrézcale misericordia a alguien que no lo merezca y usted se lo va a ganar para siempre. Ofrézcale misericordia a alguien que no se lo merezca y se lo va a ganar para siempre. Lo va a tener cerca de usted. Quizás lo había mirado con unos ojos pero ofrézcale misericordia, ofrézcale amor y se lo va a ganar, ¿no? Cuando tú le ofreces amor y misericordia a alguien que no lo merece, lo conquistas, lo ganas, acaba a los pies, rendido, buscando lo que tú tienes o lo que tú haces. Y es que tenemos que entender, iglesia, es que a quienes más nos resulta difícil de amar, eso es quienes más lo necesitan. A quienes más les resulta difícil amar, ellos lo necesitan más todavía. Hay gente por ahí que viven aislados, apartados, solitarios, en rincones, no socializan con las personas y parece que los tenemos ahí y esas personas necesitan el amor que Cristo tiene. Entonces, cuando usted ve a una persona difícil de amar, cuando usted ve a una persona difícil de saludarla, sepa que esa persona está necesitando ser amada. Amén. Por eso es que es ahí que puedo entender que la mirada de Jesús, esa mirada que Jesús tiene hacia Pedro, no fue una mirada de juicio, no fue una mirada de condenarlo, como le he dicho antes. No le decía, te lo dije.
No fue ese tipo de mirada. No fue una mirada que le dije que lo haría y que me negaría, recordando a todo el mundo, yo sabía que Pedro me negaría. Yo lo dije, lo advertí y él lo hizo. No. La mirada de Jesús es: Pedro, aunque me has negado, yo te sigo amando. Pedro, aunque me has negado, yo he orado por ti para que tu fe no falte. He orado, intervenido, intercedido por ti para que tu fe no falte. La mirada de Jesús, lo que él estaba transmitiendo es: aunque sabía que lo ibas a hacer, te sigo amando. Aunque yo sabía que tú me ibas a negar, te amo. Y repito, porque muchas veces negamos a Jesús por situaciones en el vivir diario. Esa es la mirada de Jesús. Miradas que transforman, miradas que redimen y miradas que te dicen que aún hay un propósito contigo a pesar de haberlo negado. El Señor nos dice: hay propósito en tu vida a pesar de que lo has negado. Hay propósito en ti a pesar de que me has rechazado, incluso me has juzgado. Hay propósito en este momento. Y me encanta entender que las miradas de Jesús, que esas miradas que Jesús hace sin decir una sola palabra, te pueden recordar algo. Miradas que Jesús nos hace, que nos hacen recordar quién somos y en quién creemos. Y ese recuerdo provocará una transformación de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra mirada también en la historia, en la Biblia, que trata de dos personas que tenían el mismo trabajo en diferentes lugares. Pero el primero se encuentra en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 14. Marcos capítulo 2, versículo 14 dice: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. El segundo se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Estos dos hombres tenían el mismo trabajo. Los dos eran publicanos, los dos trabajaban cobrando la hacienda a la gente. Una profesión que ambos contribuían. Quizás uno era el jefe del otro, no sé seguro. Pero los dos trabajaban como saqueadores de la civilización. Aquellos que le sacaban, los Pedro Sánchez de hoy el día. Algo así, que te sacan el dinero constantemente. Esos eran estos dos publicanos. Dice que eran... que Jesús marca dos miradas, dos hombres, dos publicanos, dos cobradores de impuestos en diferentes momentos, uno empleado del otro seguramente. Pero antes que Jesús hablara, la Biblia nos está diciendo que los vio, los miró, les dio esa miradita, ese ojo puesto sobre ellos, se fijó en ellos. Aleluya. Y yo pregunto, ¿cómo sería la forma como Jesús miró a Leví, Mateo? ¿De qué manera lo miró a Mateo para que soltara los tributos y decidiera seguir a Jesús? ¿De qué forma miraría a Jesús, que no le dijo nada más que lo miró y le dijo: sígueme? ¿Qué mirada tan penetrante debería de tener Jesús, que esa mirada provocó cambios en la vida de Leví, de Mateo? Y eso me llama mucho la atención, porque si fijamos bien, ¿qué transmitía esa mirada de Jesús cada vez que miraba a una de estas personas? Para que estos hombres declararan de dejar de hacer lo que hacían y seguir a Jesús. ¿Qué fue lo que Zaqueo vio? ¿Qué fue lo que ese hombre vio? Porque él estaba arriba de ese árbol sicomoro, estaba ahí arriba. ¿Y qué es lo que vería ese hombre? Que uno por bajito y el otro por en medio de la multitud que seguía a Jesús, y ahí estaba bajito. Yo me imagino a este Zaqueo metido detrás de la gente, viendo que pegando saltitos a ver si podía ver a Jesús, y como no lo ve, se sube al árbol y ahí está llamando la atención. Y Jesús se fijó en él, y es cuando le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba,
le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Qué mirada tan penetrante es la que Jesús le está manifestando a Zaqueo en este lugar. ¿Qué sentiría Zaqueo cuando Jesús lo miró y habiendo miles de personas por ese lugar? Tantas personas siguiendo a Jesús, pero Jesús se queda fijando en Zaqueo arriba de un árbol. Usted se pone la historia de cómo se sentiría si Jesús viniera en este lugar y solo se fijara en uno de nosotros, habiendo una multitud y que te dijera: quiero estar contigo. Los pelos se nos erizarían. Yo me imagino a Zaqueo y a Leví, que solo con esa mirada su vida fue transformada. Recuerden que los publicanos eran vendidos, engañadores, eran los de Hacienda. La gente no los quería, como hoy no queremos a los de Hacienda mucho. Algo así. Cada vez que oímos hablar de los tributos, a algunos nos crece el pelo. Bueno, y aún así, Jesús, sabiendo que las miradas eran de desprecio hacia él, porque imagínense un hombre despreciado por la sociedad y que Jesús lo mire y: baja, que me voy a tu casa, provocaría un caos en la sociedad, provocaría un momento. Escuche algo. Tu mirada puede transformar vidas de los que están al lado. Zaqueo recibió la mirada de Jesús y lo recibió. Provocó una transformación en la sociedad. Porque aquel que era rechazado, ya no por la estatura, sino porque te sacaba el dinero, empezó a ser mirado de otra manera, porque Jesús se había fijado con él. Cuando tenemos la suerte de que Jesús se fija en nosotros, provocamos transformación en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y eso es lo que ocurrió con estos hombres. Y a mí me llama de verdad que mucho la atención. Tu mirada puede salvar a alguien. Tu mirada, la tuya, puede salvar a alguna persona. Porque si somos el reflejo de Cristo, basta solo una mirada. Usted y yo tenemos que reflejar a Cristo. Y la gente cuando nos ve a nosotros no tiene que ver a Pedro, a Juan, a Antonio o a María, tiene que ver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si la gente ve a Cristo, dice: este que me está mirando es Jesús. Este que me está mirando me ve con ojos de amor. No me ve con ojos de juicio. No me ve con ojos de señalar. Basta una mirada para poder seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso debemos de entender que a través de una mirada hasta puedes comisionar a que alguien diga: yo quiero ir a la iglesia que tú vas. Simplemente por una mirada, por tu forma de ver, por tu testimonio, puedes ocasionar que alguien sea comisionado en decir: yo quiero ir al lugar donde tú estás. Yo quiero ir al lugar donde tú vas. Yo quiero seguirte. Porque en ti está Cristo. Yo quiero el Cristo que tú tienes. Y porque tan solo una mirada, tan solo ese acto de bondad que tuviste conmigo, tan solo ese acto de amor que me ofreciste, tan solo ese abrazo que me pudiste dar, que nunca nadie me lo había dado, porque me sentía rechazado. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero el reflejo que tú estás manifestando. ¿Me van entendiendo? Pero se aparece otra mirada aquí, y es que necesitamos tener miradas con menos razón y más corazón. Te lo repito, necesitamos tener miradas con menos razón y más corazón. Porque si Jesús hubiese tenido la razón, quizás nunca, no hubiese nunca mirado a esos publicanos. Si Jesús los hubiera mirado con razón, no los hubiera mirado, porque no se lo merecían. Porque eran gente mala, gente que apretaba al pueblo.
No se lo merecían, pero decidió amarlos por encima de lo que estaban viviendo y atravesando. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús vino por lo vil y despreciado. Aquellos que han sido rechazados, aquellos que no han hecho las cosas bien, el Señor viene a decirte: vengo a buscarte. Te miro porque quiero algo de ti. La tercera mirada, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, fíjate con esta historia, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ya saben esa historia, la mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y la llevan hasta Jesús, un grupo de hombres con piedras en sus manos para apedrearlas. Y Jesús tan solo dijo que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero Jesús le dijo, ponme el otro versículo por favor. Aquí. Jesús, que había cachado su cabeza, se vuelve a enderezar y no vio a nadie. Porque significa que no había nadie o significa que Jesús solamente miró a ella. Jesús puso su mirada en ella. Ellos te han señalado, ellos te han juzgado, pero yo no veo a nadie de los que hay a tu alrededor. Solo me preocupas tú. Porque hay veces que muchos de nosotros vivimos por señalados. Gente que nos ha señalado y nos ha puesto el dedo en el cuello y nos ha dicho: tú eres malo, tú eres mala, tú eres esto, tú eres lo otro, y lo haces mal, lo haces re mal, eres brujo, eres bruja, eres todo lo que te dicen, y nos están señalando. Pero cuando uno viene con un espíritu arrepentido delante del Señor, el Señor no ve a aquellos que te señalan y te ven a ti y te dicen: ¿dónde están los que te acusaban? Yo te estoy mirando a ti y lo que me importa es tu arrepentimiento. Me da igual lo que diga la gente. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Dios es maravilloso. Miren, las miradas que esta mujer estaba sintiendo eran las peores miradas. Ella sentía miradas de desprecio, porque la ley así lo marcaba. Que una mujer descubierta en ese momento del adulterio era de baja calidad, era mala persona y había que apedrearla porque así la ley lo decía. El único que podía señalarla porque no tenía pecado, dice la Biblia que la redimió. La redimió. Si nosotros entendiéramos que a veces una mirada puede transformarnos, todo cambiaría. Cuarta mirada, una mirada que transmite fe. Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10. Porque muchas veces hemos escuchado la historia del joven rico con Jesús, ¿no? Un joven que no tenía pecado, un joven que decía que había cumplido con todos los mandamientos, que era un hombre íntegro, fiel a la palabra, fiel al conocimiento, no había cometido ningún error en su vida. Y que además quería seguir a Jesús, servirlo de toda manera. Yo quiero seguir a Jesús, quiero servirlo. Pero Jesús le dice: ok, estoy de acuerdo, yo quiero que tú me sigas, pero para seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y me sigues. Y ahí ocurre un caos, ¿no? Porque cuando leemos esta parte, nuestro enfoque es decir, que el joven, lo primero que opinamos es que el joven no fue valiente. Yo mismo lo he puesto, ¿no? Qué cobarde fue. Tenía la oportunidad de ser un apóstol. No fue valiente por no seguir a Jesús. Amaba más sus riquezas, sus ganancias, todo lo que había trabajado, sus bienes, más que seguir al Maestro. Así que medité bien en la historia, trabajé en la historia y hubieron unas palabras que tocaron mi corazón. Analizando bien la historia, hubieron unas palabras que me golpearon y la encontramos en el versículo 20-21. El 20, por favor, ahí está. Dice: él entonces, este joven, respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó
y le dijo, yo quiero que te quedes con esta frase, entonces Jesús mirándole, mirad las comas cómo están ahí, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Es que esa palabra es muy fuerte. Jesús mirándole le amó. Qué maravilla es ver que Jesús, cuando nos ve, nos está manifestando su amor. Jesús mirándole le amó. Ese espacio en las comas me hace imaginar a Jesús mirando lo profundo de su alma, mirando lo más profundo de ese joven, viendo la resolución en él, conociendo su interior, conociendo su amor, la bondad que tenía este joven y el potencial que tenía dentro de él. Yo veo en esa frase a un Jesús mirando lo más profundo del joven. Hay potencial en ti. Wow. Te veo y es que te amo. Escúcheme bien. A veces nos enfocamos en lo que Jesús le dijo, pero Jesús nunca le dijo nada sin antes no haberlo mirado y amado. Muchas veces nos enfocamos más en esta parte de una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y nos olvidamos de la primera parte, y es que Jesús mirándolo le amó. Hay un enfoque tan natural en el ser humano de ver lo malo y no ver lo bueno. Hay un enfoque en nosotros de siempre ver lo negativo y no ver que Jesús, a pesar de, nos ama. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas, hay una frase que Jesús nos mira y nos dice, te amo. Aunque me rechaces, aunque te vayas, aunque te alejes de mí, aunque te amo. Ayer escuchaba un pastor por internet que decía que no es cierto que Dios ama a todo el mundo. Porque dice que Dios amó a Jacob, pero repudió a Esaú. Y es muy peligroso cuando sacamos de contexto todo eso. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios. Y si Dios amó al mundo, es a los buenos y es a los malos. Es a todo el mundo. O sea, Dios nos ama a todos, pero tenemos algo que hacer. El amor que Dios tiene por su creación, por cada uno de nosotros, es enorme. Y por eso que nos ama tanto, se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una actitud en nosotros de creer en Él, de cambiar, de arrepentimiento, de ponernos a cuentas con el Señor, pero Él te ama aunque no lo hagas. Tú no quieres cambiar, es tu problema, pero Él te ama. Que le va a doler, claro. Papás que están aquí, ¿cuántos quieren que sean sus hijos los mejores hijos que existen? Todos. Y aunque sea malo, malísimo, malo, ¿va a dejar de amarlo? Es su hijo. Y si usted es madre, lo ha parido, ha sufrido dolores de parto y lo ama. Pero eso no quita que si tiene que estar en prisión porque ha sido un sinvergüenza, pague la condena. Pero a usted como madre y padre le duele ver a un hijo en prisión. Luchará hasta el último momento para que cambie, se arrepienta, deje el pecado, deje de matar, de robar, de destruir. Pero la voluntad la tendrá Él tomará la decisión. De ahí el libre albedrío que cada uno de nosotros tomamos para escoger qué camino es el correcto y el incorrecto. Pero eso no quita que Dios nos siga amando. Yo me imagino muchas veces a Dios llorando en los cielos. Ay, mi hijo, mi hija, tanto que la amo, tanto que lucho por ella, no cambia, no se transforma. Y al final nos ve caer en el mundo, en las situaciones del pecado, en la maldad.
y quizás en la muerte, y entonces ya no hay nada que hacer y el Señor estará llorando porque nos amó, pero nosotros no quisimos cambiar. Por eso yo quiero que usted no se enfoque en las partes negativas de las historias. Si es verdad que el joven no ofreció un cambio, no quiso vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres para tener tesoros en los cielos. Él se agarró a lo que había trabajado aquí, pero el Señor le dice: te miro y te amo. Mire, Jesús puede reconocer el potencial que está dentro de ti, pero primero te va a amar. Muchos de nosotros, de los que estamos en las iglesias, hay hombres y mujeres con un gran potencial, que el Señor nos mira y nos dice: hey, yo te amo, eres especial, pero necesito que seas transformado. Necesito que cambies, toma decisiones, cambia. Pero nos acomodamos a seguir en una silla ahí plantados, sin movernos. El domingo es día de culto, vengo, alabo al Señor, gloria a Dios y chao. Lo que Jesús nos está diciendo a este joven a través de su mirada era: yo sé lo que tú has hecho, yo sé lo que tú has trabajado y lo bueno que eres, pero puedes dar más. Creo que puedes dar más. Puedes darlo todo si quieres. Esa es la mirada de Jesús, es que tú y que yo podemos dar más. Y cuando digo de dar más, no le estoy hablando de dinero, aunque la historia nos está hablando de dinero. Y les estoy diciendo que podemos dar más. Es más de nuestra vida, más de nuestro ser. No poner excusas para la obra del Señor, no de paralizarnos, sino yo puedo más. ¿Eres capaz de dejar esto para dar más para Dios? ¿Eres capaz de dejar aquello para dar a Dios? ¿Eres capaz de quitarte una camisa para dársela al pobre? Porque a todos nos ha podido pasar. Y decimos cosas como: Señor, esto es complicado, muy complicado, es una situación difícil, pero no pasa nada. Mira, cuando tú sientas en la vida que tienes una tarea difícil que hacer, recuerda estas palabras: Jesús te está mirando con amor. Cuando tengas una situación en tu vida como este joven tenía de tomar una decisión, recuerda que Jesús te está mirando. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué decisión vas a tomar? A veces vemos lo difícil de lo que nos está pidiendo. Nos ponemos complicados. A veces decimos: esto es muy complicado, esto no, ¿cómo voy a dejar esto? Y entonces Jesús, viéndolo, le amó. Cuando tú entiendas que la tarea es difícil y complicada, pero que Jesús te está viendo, te está mirando, te está amando, por eso nada podrá ser imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Por eso que tienes que entender que la mirada de Jesús está sobre ti y está sobre mí. Él nos está mirando. ¿Y por qué miradas que transmiten fe? Porque más adelante de este capítulo de Marcos 10, en el versículo 27, nos dice algo, que Jesús se queda mirando a los discípulos y les dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay en otra versión, en la nueva versión internacional, dice: y mirándoles fijamente. Hermanos, cuando el Señor nos mira con esa mirada penetrante, no es para intimidarnos, es para que abramos el entendimiento de que Él nos ama. Matrimonios que están aquí, ¿cómo saben que su pareja les ama? A través de cómo lo mira. Cuando un marido mira a su esposa con amor, con pasión, uno sabe que hay chicha. Pero cuando un esposo o una esposa o viceversa la mira con lejanía, mañana, significa que no hay pasión, que no hay amor.
Así que parejas que están aquí, cuando lleguen a casa, miren a los ojos de su pareja. Y así como reaccionen, sabrán si hay pasión o no hay pasión. La semana que viene me lo cuentan. La pasión es algo que no se puede ocultar. Las que estáis viscas, no. ¿Cómo? La pasión es algo que no se puede ocultar. La pasión es algo que se manifiesta. Por eso los que amamos al Señor estamos locos de amor por Dios. Hacemos las cosas a veces sin pensar, por amor, porque amamos lo que hacemos, amamos el servir, amamos al Señor. Y dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo. Por eso amamos a nuestros hermanos, aquel que está necesitado, aquel que está por falta de cariño. Wow. Por eso tenemos que aprender a mirarnos con pasión. Y lo que podemos ver después del tema este del joven rico es preguntar al Señor: Señor, ¿será que la salvación es fácil? Porque este joven no fue capaz de vender todo lo que tenía para seguirte. ¿Será que la salvación es fácil? ¿Será que la salvación tiene peros? Y la palabra nos enseña que Jesús se nos queda mirando fijamente. Por eso yo quiero que tú entiendas que la salvación depende de ti. Es verdad que somos salvos por gracia, así nos enseña la Biblia, a través de la fe, por medio de la obediencia. Bueno, los que van al discipulado han visto la cadena que hacemos: fe, obediencia, actitudes. Porque el Señor, cuando por amor, vino a este mundo y nos amó a todos y se entregó para pagar un precio por cada uno de nosotros. Él nos entregó las llaves de la salvación. Esto es para ti, tu salvación. ¿Cuántos quieren salvación? Pues el Señor viene y te entrega la llave de la salvación. Esta es tuya. Enrique, esta es tu salvación. El Señor viene y te dice: ¿tú me aceptas como Señor y Salvador? ¿Y tú qué le dices? ¿Sí o no? Sí. Pues toma, esto es para ti. Gratis. Gratis. No ha pagado nada. Aquí no es que venía a traer una ofrenda y decir: uy, como para ser salvo yo voy a traer 1.000 euros todos los meses y así me aseguro el reino de los cielos. No. Ahora si Enrique pues se entretiene en el camino y el regalito, suelta lo que es mío, el regalito que le dio el Señor gratis, se puso a hablar con Paqui, se distrajo. Yo que se lo regalé, yo no le quité nada. Simplemente lo dejó descuidado. Entonces la salvación no te la va a quitar nadie, es gratis. Pero ¿cuántos se levantan por las mañanas y no saben dónde dejaron la llave la noche anterior? Y pierden 10 minutos de su tiempo buscando las llaves por todos los sitios. Levantan los sofás, buscan debajo de las almohadas, en la ropa que tenían el día de antes puesto. ¿Será que estará en la lavadora? Abrimos la lavadora a ver si se han caído ahí dentro. ¿Solo me pasa a mí? Nos pasa a casi todos, ¿no? Los que no habléis son mentirosos. Pasa a todos. A todos nos ha pasado alguna vez. Y nos ponemos a buscar algo que nos hemos descuidado nosotros de no dejarlo en el lugar, o quizás en el ganchito donde dejamos nuestras llaves, o en el cajoncito donde dejamos todas las llaves, pero hemos decidido que ese día, las prisas, llegaba tarde, tenía un compromiso, una ducha rápida, dejé la ropa por ahí lanzada y las llaves cayeron detrás del mueble del baño. Y como el baño lo limpio cada 2 meses, que no, mentira. Entonces, pero
La historia está en que Dios no nos va a quitar nada. Yo quiero que eso nos quede claro. Dios no te va a quitar nada. Tu salvación es gratuita. Pero sí la podemos descuidar. ¿Por qué te digo esto? Yo creo que suba la alabanza, por favor. Siempre Jesús, antes de hablar, primero mira para darnos la seguridad, para poder entender que no hay nada imposible para Dios. Te va a mirar para decirte no hay nada imposible para Dios. Ponte sobre tus pies. Cuando entendamos que nuestra vida está al control del Señor, estarás listo para recibir el milagro. Cuando tú y yo entendamos que nuestra vida está en las manos de Dios, estaremos listos para recibir un milagro.